Amén. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos y te damos las gracias, Señor, en esta noche. Gracias por permitirme compartir tu palabra. Señor, me das, Dios, un privilegio de poder estar delante de tu pueblo, Señor, y llevar tu consejo y tu sabiduría a cada corazón. Colocamos este tiempo en tus manos y declaramos, Señor, sin poder y sin autoridad, todo argumento y todo aquello que se quiera levantar en contra de tu palabra, lo declaramos cautivo en este momento. Declaramos cada mente y cada corazón, Señor, como tierra fértil para recibir el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Bien, el domingo comenzamos de pronto a tratar algunos aspectos que tienen que ver con la guerra espiritual y lo importante que es nuestra mente y nuestro pensamiento como escenario principal de batalla, ¿ok? Y es uno de los escenarios que el enemigo más utiliza en la vida de las personas. Si él puede controlar tu mente, puede controlar tu ser, tus emociones, tu alma e incluso tu manera de proceder, ¿ok? Pero quiero compartir algo para finalizar el domingo, lo que iniciamos este domingo anterior. Pero quiero compartir algo que el apóstol Pablo habla en Efesios capítulo 6, del verso 10 al verso 24. Efesios capítulo 6, verso 10 al 24. Y de pronto he titulado algo más o menos así: derribando fortalezas, ¿ok? Todo lo que se aloja en nuestra mente y en nuestro corazón, todo lo que nosotros permitimos que conviva con nosotros y que de alguna manera condiciona o se enseñorea sobre nuestra manera de ser, se llama fortaleza. Una fortaleza es aquello que el enemigo comienza a trabajar en nuestra mente, en nuestro corazón, y se convierte muchas veces en particularidades específicas y muy marcadas de nuestro carácter. Amén. Entonces vamos a estar leyendo lo que Pablo escribe a la iglesia de Éfesos, verso 10, capítulo 6. Por último, dice Pablo: fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, póngase toda armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración con todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valores el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo, ¿ok? Ahora, derribando fortalezas, porque creo que siempre la vida cristiana le compartía a aquellos que están haciendo liderazgo hace unos instantes, donde le hablaba acerca de los riesgos que implica el ser creyente o el servir a Dios, porque hay muchas cosas que amenazan los propósitos de Dios en nuestra vida. Hay cosas que cuando hablamos de riesgo no estamos hablando de fracaso, ni estamos hablando de un posible resultado. Riesgo habla de algo que es amenazante, algo que se puede convertir en un problema si yo no le doy solución a tiempo, algo que de alguna forma me puede
desviar del propósito divino, ¿ok? Y Pablo habla de luchas cuando le habla a la iglesia de Corintio y le dice que todo soldado o todo creyente debe luchar, pero debe de abstenerse de muchas cosas, amén, porque hay cosas que indudablemente pueden amenazar nuestro crecimiento y pueden amenazar nuestra vida cristiana, ¿ok? Ahora, hay algo claro cuando tú lees lo que Pablo nos dice, lo que acabamos de leer en lo que va dirigido a la iglesia de Efesios. Pablo es claro y Pablo habla de las luchas y de las batallas que el creyente tiene que enfrentar a diario y muestra de alguna forma el potencial o el poder, que creo que es limitado, del enemigo sobre nuestras vidas, amén, y nos muestra algunas recomendaciones que tú y yo debemos seguir para llevar una vida de victoria, amén. Ahora quiero citar al profeta Isaías en el capítulo 54, verso 15, dice: si alguien te ataca, no será de mi parte, cualquiera que te ataque caerá ante ti. Y quiero despejar un pensamiento que nos asalta a muchos creyentes o a muchas personas que están de pronto en este lugar o en esta sala. Si alguien te ataca, no será de mi parte. Muchas veces he escuchado gente que va a la iglesia, que tiene años de caminar pues en esto, decir que Dios me mandó, que Dios envió esto, Dios me envió esta prueba, Dios me envió este castigo, Dios me envió. Si alguien te ataca, dice la palabra, no será de mi parte. Quiero colocar ese escalón o esa plataforma para que tú entiendas que las luchas y las batallas que tú y yo estamos viviendo no vienen directamente o no vienen deliberadamente de parte de Dios hacia nuestras vidas, amén. Las pruebas que Dios permite o que Dios de alguna forma provoca en nuestra vida no son para destruirnos, ¿ok? Dios no te ataca, Dios te edifica, amén. Dios no te destruye, Dios restaura. ¿Me dicen amén a eso? ¿Ok? Entonces, Dios no te termina de aplastar cuando estás viviendo una situación difícil. Dios te levanta. Entonces, cuando Isaías declara esto, nos está despojando de toda fortaleza que puede llegar a mi mente y todo aquello que puede ir creciendo poco a poco y llevándome a pensar, escúcheme bien, que todo lo malo que me sucede proviene de Dios, amén. Entonces tienes que comenzar a cambiar lo que está aquí y lo que sale de tu boca, porque no hace parte del propósito divino acabar con tu vida. Hay situaciones que Dios permite y hay otras que Dios aprovecha para trabajar en cada uno de nosotros, amén. No será de mi parte, pero cualquiera, dice el profeta Isaías, que te ataque caerá ante ti, ¿ok? Caerá ante ti. Ahora, hay una buena noticia en esta palabra o en esta profecía, y es que el final de esta batalla va a ser bueno para nuestra vida, amén. Caerá delante de ti. Tú vas a ver no solamente la manera como el enemigo se levanta, sino también la manera como Dios acaba con toda maquinación que Él puede levantar en contra tuya. ¿Me dicen amén a eso? ¿Me dicen amén a eso? Alguien que esté en este lugar, que esté librando luchas y batallas, tiene que decir amén a esto. Escúchame bien, las cosas acabarán no como el enemigo quiere, sino como Dios lo determina. Amén. Entonces, hay tres cosas que te quiero dejar en tu corazón en esta noche. Número uno, tienes que conocer el enemigo con el cual estamos luchando. Yo te he dicho muchas veces que hay cosas espirituales que se traducen al plano natural, ¿ok? Porque no todo el tiempo tú vas a estar en una atmósfera espiritual y viendo espíritus y viendo demonios por todas partes. No, el enemigo opera circunstancialmente y utiliza personas, utiliza escenarios para levantar ese tipo de luchas y levantar ese tipo de ataques. Amén. Es por eso que se dan
las situaciones familiares en donde se levanta el esposo, donde se levanta la esposa, donde tus hijos comienzan a salirse de tus manos, en donde tú ves que no te sale nada en cuanto a la economía, en cuanto a un trabajo, se te cierran las puertas, aunque tal vez estás haciendo las cosas de la mejor manera, pero no te resultan los negocios que intentas, y hay muchas cosas aquí en tu mente y en tu corazón por concretar, pero ninguno de esos sueños los puedes llevar a cabo. Entonces hay una lucha constante en nuestra vida. Hay cosas que obedecen al plano natural, pero hay otras cosas que obedecen al plano espiritual. Es algo que ya hemos repasado y que constantemente te lo estoy repitiendo para que entiendas el contexto en el cual puedes estar enfrentando esa batalla, ¿ok? Ahora, Pablo, del 10 al 12, deja claro, colócame ahí, Efesios capítulo 6, verso 10 al 12. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Dame el 11. Pónganse toda armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿ok? Todo eso suena como una película de terror, ¿ok? Pero ese contexto tú lo puedes ubicar en el mundo en el cual estamos viviendo, ¿ok? Pablo no es exagerado y no está de pronto desmedido en la manera como ve al mundo. Escúchame bien, la palabra enseña, y el mismo Jesús lo profetizó, que en los últimos tiempos la maldad de los hombres se aumentaría, el pecado se aumentaría, nación contra nación, guerras. Todo lo que estamos viendo hace parte de lo que el Señor profetizó y de lo que la Biblia mostró que venía para estos tiempos. Por lo tanto, estamos en un mundo en donde las tinieblas ejercen dominio, hermano, donde las sociedades, las naciones, o sea, las políticas que manejan las naciones han degradado muchos aspectos de la sociedad. Escúcheme bien. Entonces se cumple la palabra que dice que todo lo malo lo llaman bueno y que todo lo bueno lo llaman malo. Escúcheme bien, hoy conservar los valores, hoy predicar una palabra de moralidad, hoy predicar una palabra de equilibrio, hoy predicar una palabra en donde te lleve a guardar la obediencia y la santidad es algo obsoleto, porque estamos viviendo bajo una sociedad entre comillas progresista, donde tenemos que acostumbrarnos a la mal llamada globalización, en donde tenemos que asimilar y aceptar todo. Por eso Pablo dice mundo de tinieblas, y eso es lo que está, escúcheme bien, esperando a nuestras generaciones. Eso es lo que está esperando a nuestros hijos. Escúcheme bien. Esto me muestra que hay un gobierno, que hay un poder que el enemigo tiene sobre este sistema del mundo. Pero escúchame, nosotros también tenemos una autoridad, nosotros también tenemos una identidad, nosotros también tenemos un poder, nosotros también tenemos uno que nos gobierna, amén, uno más grande que el enemigo, que lo venció en la cruz del Calvario, amén. Tenemos la mente de Cristo, tenemos el carácter de Cristo, amén. Hay uno que vive dentro de nosotros, que es más fuerte que el que está al frente. Tenemos la palabra de Dios, escúchame bien, como testimonio vivo de su poder. Y tenemos que hacerle frente a todas estas cosas. Amén. Escúcheme bien. Pablo no desconoce, porque él señala claramente la jerarquía de las tinieblas y habla de un dominio y de un gobierno que tienen sobre este sistema del mundo. Escúcheme bien. O sea, hay un mundo de oscuridad en donde tú y yo tenemos que ser luz, amén. Donde usted esté, tiene que afectar las tinieblas. Las tinieblas no lo pueden afectar a usted. Escúcheme bien, no se deje intimidar cuando un ambiente espiritual de oposición se levante en contra suya. Escúcheme, usted es hijo, usted es hija de Dios, usted es un hombre de Dios, usted es una mujer
Dios más grande y poderoso, ¿sabes? Más grande y poderoso. Parece que no la escuchaste, ¿ok? Entonces tú y yo debemos entender nuestra posición espiritual ante las tinieblas, ¿ok? Pablo habla de que tenemos un enemigo fuerte. Por lo tanto, si usted está en este lugar, vuelvo y te lo repito, no te sientas amenazado por las cosas que te están pasando, ¿ok? Escúcheme bien, porque de antemano te tengo que decir que Dios tiene el control de todo, amén. Escúchame, uno primeramente se siente zarandeado, pero al pasar los días, Dios comienza a dar evidencia de que Él está en medio de la batalla que tú estás librando, amén. Y tal vez la victoria no llegue de un día para otro, pero el Señor se levantará para favorecerte, el Señor se levantará para ayudarte, el Señor se levantará para proveerte, el Señor se levantará, escúchame bien, para defenderte, amén. Así como el Espíritu de Dios opera en los creyentes para hacerlos santos, escúchame, el enemigo también opera en las personas que no le conocen para que no se acerquen al Señor. ¿Sabe? Así funciona este asunto, ¿ok? Así funciona este asunto. Todo lo que Dios hace para favorecernos, el enemigo busca convertir circunstancias en oposición para que Dios nos bendiga, ¿ok? Escúcheme, y usted tiene que entender que tiene que pararse en la brecha cuando eso suceda, ¿ok? Escúchame, el enemigo es fuerte, pero el Dios que nos respalda es más grande, amén, es más grande, escúchame bien, y Él lo venció en la cruz del Calvario, escúchame bien, y lo humilló públicamente, porque al tercer día, cuando lo fueron a buscar, la tumba no lo pudo contener. Cuando el enemigo pensó que lo había derrotado, la mayor victoria que la Biblia registra fue que nadie lo encontró en esa tumba, amén. Así que cuando el enemigo te quiera ver derrotado, escúchame bien, va a encontrar no una mujer tirada en el piso llorando, sino una mujer guerrera que se ha levantado para declarar la grandeza de Dios sobre su vida. ¿Amén? Hay cosas, escúchame, que el enemigo ha hecho en tu vida, que si Dios no hubiese estado al lado tuyo, escúchame, tú ya estuvieses derrotado, tú ya estuvieses acabada, tu hogar estuviese destruido, escúchame, tus hijos estuviesen perdidos, amén. Nunca hubieras conocido la grandeza de Dios si algunas circunstancias que has vivido no se hubiesen manifestado, pero es el mismo Dios que las permitió para que conocieras su poder y para que conocieras su grandeza, amén. Ahora, Pablo también nos habla de la manera como podemos enfrentar estas batallas. Efesios capítulo 6, versos 13 al 17. Dios nos equipa, amén. Dios nos equipa. Mire a la persona que está a su lado y dile: Dios te ha equipado. Escúchame bien, si no te has dado cuenta, Dios te ha equipado. Hay gente que tiene el morral en la espalda y ni sabe para qué es. Dios te ha equipado. Mira lo que dice: por lo tanto, póngase toda armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo pueda resistir hasta el fin con firmeza. ¿Ok? Escúcheme, manténgase firme, ceñido con el cinturón de la verdad, protegido con la coraza de justicia y calzado con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la espada de Dios. Sigue. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos, y manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí. Me interesa que lean esto. Eso no tiene nada que ver con lo que voy a tratar, pero me interesa que lo lean. Para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer el valor, con valor el misterio del Evangelio. Siga el 20. Por el cual soy embajador en cadenas. En cadenas. Pablo estaba preso. Oren para que lo proclamen valerosamente como debo hacerlo. Amén. Me llama la atención que
que Pablo estaba librando una batalla. Estaba limitado para hacer lo que Dios le llamó a hacer. Sin embargo, tenía toda la fuerza para seguir luchando y para seguir peleando desde la prisión, ¿ok? Ahora, mira lo que Pablo describe y lo que nos enseña. Yo cuando pensaba en la armadura de Dios, ¿cuántos esperan que llegue diciembre para comprarse las pintas de diciembre? ¿Cierto? Nos acostumbraron a comprarnos tres mudas, la del 7, la del 24 y la del 31, ¿cierto? Algunos piden las dos más, la del 25 y la del 1. Otros piden más ambiciosos, piden la del 8 de diciembre también. Pero cierto que de acuerdo a la ocasión tú te vistes, ¿cierto? Si tú vas para un lugar, para un cóctel, para una comida y te invitan a un salón, tú no te vas a ir en bermuda con gorra, ¿cierto? O sea, tú vas de acuerdo al lugar y de acuerdo a la ocasión, ¿ok? Entonces hay escenarios que requieren una etiqueta, ¿cierto? Cuando un pastor viene a la iglesia, muchos, no todos, pero algunos que manejan ese tipo de conceptos, me preguntan: pastor, ¿qué etiqueta voy cuando es domingo? ¿Puedo ir así o puedo ir así? ¿Okay? Aunque usted no lo crea, eso se maneja, porque hay iglesias donde se predica de manera informal, de manera casual o de manera elegante, ¿cierto? Entonces hay escenarios que ameritan la manera de vestirse. Entonces, para que podamos entender el porqué de la simbología de la armadura de Dios, cuando Pablo habla de algo que lo podemos relacionar con una vestimenta, se está refiriendo a las batallas espirituales que tú y yo libramos, ¿ok? Y utiliza un lenguaje simbólico para darnos a entender una verdad bíblica, y es la manera de enfrentar las batallas espirituales, ¿ok? ¿Me hago entender por ahí? Entonces habla de la espada, que es la palabra de Dios, ¿ok? Escúcheme bien, usted tiene que conocer la palabra de Dios. Usted no puede enfrentar al enemigo como se enfrentaba antes, a punta de manduco y a punta de tacón. Escúcheme bien, antes era el que más zapateaba, era el que más espantaba al enemigo. El que más rociara aceite era el que más lo iba a hacer llorar y lo iba a hacer chillar. No, si usted no conoce la palabra, si usted no lo enfrenta con la palabra, va a ser muy difícil que esa batalla usted la pueda ganar. Amén. Usted tiene que conocer la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado, ¿con qué lo hizo retroceder? Con la palabra de Dios. Amén. Ahora el enemigo conoce la palabra. La Biblia dice que los demonios conocen la palabra. Escúcheme bien, usted tiene que citarle la palabra. Cuando el enemigo se levante, escúcheme bien, cítele la palabra. Cuando el enemigo venga en contra de usted con una enfermedad, recuérdale las promesas que el Señor ganó por usted en la cruz del Calvario. Cuando el enemigo venga con una situación de escasez, recuérdale las promesas de prosperidad que Dios tiene para tu vida. Cuando el enemigo venga a tratar de dividir tu casa, recuérdale que la palabra dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Pero no le puedes hablar de cosas que a él no le interesan. Tú le tienes que hablar de cosas que a él le hacen daño. Amén. Tienes que conocer la palabra, hermano. Cada parte de la armadura espiritual nos dice lo que los creyentes deben tener y deben hacer para estar protegidos del enemigo. Amén. También Pablo habla de la verdad. ¿Saben por qué? Porque el enemigo, porque Satanás es un mentiroso. Escúchame bien. Por eso Dios nos da identidad, por eso Dios nos da carácter. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso la Biblia te reviste de autoridad y de poder y te hace ver y llegar a conocer
conocer aquel que habita dentro de ti. Te habla de un espíritu que te ayuda, que te consuela, que te levanta en los momentos más difíciles, que cuando tú no sabes orar, intercede por ti. Escúchame bien, sabes, la verdad desmiente la mentira que el diablo ha hecho creer sobre nuestras vidas. Amén. Cuando Él te dice no hay solución, Dios te dice hay una respuesta. Amén. Cuando Él trae una enfermedad y te dice que vas a morir, Dios te dice te voy a levantar. Amén. Voy a hacer el milagro, voy a provocar una respuesta en tu vida. Cuando Él te dice que hay escasez, Dios te recuerda las promesas de prosperidad. ¿Me dice amén a eso? ¿Sabe? También habla de la coraza de justicia. Habla de nuestro andar diario como cristiano. Satanás es un acusador. Escúchame bien. Y él está esperando una equivocación tuya para señalarte, para recordarte tu pasado, para hacerte creer que vas a perder tu salvación, que vas a perder lo que Él te ha entregado, que Dios te va a quitar el don, la habilidad, el servicio, el ministerio que Él te ha entregado por un error que has cometido. ¿Sabes? Cuando hablamos de justicia, hablamos de la manera como Dios exoneró todas nuestras culpas. Amén. Y te recuerdo lo que dice la palabra: ninguna condenación hay para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, hoy cierra tus oídos a toda acusación y a todo dedo señalador que el enemigo ha levantado en tu contra. Amén. Porque usted es un redimido y un lavado por la sangre de Jesús. También habla de la paz. La paz del Evangelio. Satanás vino a dividir y a destruir, pero Dios vino a traer vida y vida en abundancia. Amén. Escúchame bien. Cuando tú asumes esta verdad, ningún pensamiento de duda puede llegar a tu mente. Ningún pensamiento de temor te puede comenzar a habitar en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento habita sobre ti. Amén. Por eso en esta noche Dios te ha traído esta palabra para que te despojes de toda inseguridad, de todo pensamiento de fracaso, de todo pensamiento que te ha llevado a creer que Dios no lo va a hacer, que Dios no te va a respaldar. Amén. ¿Sabes? La palabra te da paz. Pero también habla del escudo de la fe. Y Satanás es la fuente de toda incredulidad y es especialista en sembrar duda en nuestros corazones. Amén. Él le dijo a Eva: con que Dios ha dicho. ¿Recuerdas lo que predicamos el domingo? ¿Cuántos vinieron el domingo? Con que Dios ha dicho. ¿Sabes? El enemigo siempre siembra interrogantes en nuestro corazón. ¿Tú crees que Dios lo va a hacer? ¿Tú crees que Dios te va a respaldar? ¿Tú crees que Dios te va a abrir una puerta nuevamente? ¿Tú crees que Dios te va? ¿Sabes? Pero por cuanto Dios es la verdad, por cuanto Dios es el camino, por cuanto ese camino hace parte de nuestras vidas. Amén. Y porque ese camino, escúchame bien, lo vivimos no por vista, sino por fe. Creemos, escúchame bien, que aunque Él siembre toda duda y toda inseguridad en nuestro corazón, aunque hayan aún muchas preguntas acerca de situaciones que Dios no ha resuelto en nuestra vida, por la fe creemos que hay una respuesta que viene para cada uno de nosotros. Amén. Por la fe creemos que hay buenas noticias que Dios va a provocar el día de la mañana. Amén. Por la fe creemos que Dios nos va a proveer y va a sustentar cada cosa de la cual tengamos necesidad. ¿Me dices amén? Estoy predicando solo en esta iglesia, no hay nadie aquí. ¿Sabes? Y Dios es un Dios de salvación. Por último, quizás se refiera a la suprema salvación cuando Pablo habla de la gran esperanza que tenemos los creyentes de algún día poder reunirnos con el Rey en su presencia en una eternidad. ¿Sabes? Si hay algo que el enemigo intenta hacer, pues, es robarnos nuestra identidad como creyentes. Escúchame bien. Una de las tentaciones que él quiso colocar sobre Jesús cuando lo tentó fue robarle su identidad. Si eres el Hijo de Dios. Amén.
¿Sabe? En la cruz uno de los ladrones le dijo, si eres el Hijo de Dios, ¿cierto? Si eres Hijo de Dios, ¿por qué Dios no hace esto contigo? Si eres Hijo de Dios, ¿por qué estás sin trabajo? Si eres Hijo de Dios, ¿por qué Dios permitió una enfermedad sobre tu vida? ¿Sabes? Y no creas que hay momentos en los cuales esas preguntas pasan por nuestra mente, ¿ok? Es innegable que muchos de nosotros hemos pensado en alguna de ellas por situaciones que podamos estar viviendo. Pero nosotros, los que tenemos identidad, los que conocemos al Señor, no permitimos que eso pase, escúchame bien, por más de un poco de tiempo, porque sabemos en quién hemos creído, amén. Y tú mismo le puedes dar respuesta, escúchame bien, cuando esos interrogantes el enemigo los siembre en tu corazón. ¿Sabes? Yo sigo creyendo, yo siempre le digo, ¿sabes qué? Aunque haya esto, yo sigo creyendo. ¿Sabes? La Biblia dice, ¿hasta cuándo debo perseverar? Hasta el fin, hasta que Dios lo haga, amén. Esta batalla no se acaba hasta que Dios me dé la respuesta, amén. ¿Sabes? Dos cosas grandes que nos relata Pablo y que hacen parte de las armaduras ofensivas para nuestra vida cristiana es la palabra y es la oración, ¿okay? Ahora, no solamente es importante la armadura, sino también la manera como nosotros la aplicamos en nuestra vida cristiana, porque tú puedes conocer el apresto del evangelio, puedes conocer, te puedes colocar el casco, te puedes colocar el chaleco, te puedes colocar los zapatos, te puedes colocar el escudo, puedes colocarte una lanza, escúchame bien, y puedes atemorizar de alguna manera a cualquier persona, pero si no tienes la fuerza para aplicar todo eso en tu vida, ¿cómo vas a enfrentar a las tinieblas? Entonces se requiere una disposición de parte del creyente para enfrentar las batallas que tenemos que librar, amén. La armadura y las armas no son suficientes para ganar la batalla. Tiene que haber energía para hacer el trabajo que Dios nos llamó a hacer, amén. Y retomo lo que leí, lo último. ¿Sabes dónde estaba Pablo? En cadenas y en prisiones, ¿ok? Era un escenario que, si tú lo relacionas de manera natural, era para deprimirse, era para desanimarse, era para rendirse, y que Dios utilizara a otro de los muchos que habían sido levantados para ese tiempo como discípulos de Jesús y que seguían tal vez al apóstol Pablo. Pero no, fue Pablo quien se apersonó de todo lo que acabamos de leer y aconsejó a la iglesia a enfrentar la batalla cuando él estaba viviendo una de sus peores batallas. Porque el enemigo había provocado toda esa estrategia para que lo pusieran preso y lo había limitado a una condición de prisionero en donde no podía salir libremente a predicar el evangelio de Jesús. Escúcheme bien, pero lo hizo desde la propia cárcel, amén. ¿Sabe? Yo quiero decirte algo, escúcheme, todos nosotros vamos a enfrentar escenarios difíciles, ¿ok? Pero eso no te puede limitar a hacer lo que Dios te llamó a hacer, amén. Eso no te puede disminuir para seguir perseverando en la fe, para seguir creciendo, como lo dije el domingo, para aquellos que no vinieron, para desanimarte, escúchame bien, para dejar de congregarte, para dejar de servir, para dejar de orar. Es más, en esos momentos donde Dios demanda que nuestro carácter se manifieste, escúchame bien, y tú le dejas conocer al enemigo de qué está hecho tu fe, amén, de qué está hecha tu fe. Entonces es ahí donde más Dios necesita verte operar, amén. La palabra y la oración son dos recursos que Dios le ha dado a la iglesia para vencer al enemigo y ganar su territorio y glorificar el nombre de Dios, amén. Entonces escúcheme bien, ¿cuál es la palabra de esta noche? Que usted entienda que hay un enemigo, que el enemigo es fuerte, amén. Pero Dios nos ha dado las armas y las herramientas para enfrentarlo con nuestro carácter en el plano natural. Y las armas, escúchame bien, como la palabra y la oración para enfrentarlo en el mundo espiritual. Y que tú no te puedes quedar esperando toda la vida a que Dios cumpla
cumpla o edite el resto de tu historia. No, te tienes que levantar y pararte en la brecha y comenzar a orar por todas aquellas cosas en donde el enemigo te ha colocado en posición de desventaja, iglesia, en donde el enemigo ha ganado terreno. Amén. Y si usted está viendo que su hogar se le está desbaratando, pues como mujer o como hombre, póngase en la brecha a interceder y a orar por aquellas cosas que están rompiendo o dañando esa relación. Si sus hijos se le han salido de las manos y no quieren venir a la iglesia, pues doble rodilla, hermano. Amén. No busques tanto. No estoy diciendo que sea malo buscar consejería, pero lo que te puedo decir, lo que te voy a decir es lo mismo que te estoy predicando. Porque es que hay cosas que otras personas no van a poder hacer por ti. Ni Dios las va a hacer por ti. Dios no va a orar por ti. Dios no va a leer la palabra por ti. Dios no va a venir a servir por ti. La tienes que hacer tú. Amén. Es la manera como se gana el respaldo de Dios. Amén. ¿Qué tal si Pablo se hubiese desanimado en esa cárcel? No estuviésemos leyendo Efesios. Amén. Me dice amén. Amén. ¿Qué tal si el profeta se hubiese quedado debajo del enebro y no hubiese atendido la solicitud del ángel que le dio de comer y que le dijo: largo camino te toca por recorrer o te resta por recorrer? No hubiésemos conocido más de la historia. ¿Qué tal si David se hubiese quedado en Adulán y no hubiese atendido lo que Jonatán le encomendó, la asignación que le dio en ese momento? Tal vez Saúl hubiese seguido siendo el rey de Israel, hermano. Escúchame bien. Hay cosas que muchas veces dejan de pasar en nuestra vida porque no somos capaces de aplicar la palabra de Dios en cada una de las cosas que debemos aplicarla, hermano. Amén. Entonces hay milagros que no van a suceder hasta que usted y yo nos levantemos. Amén. Y demos la batalla que Dios está esperando que libremos. Amén. Amén. Así que colóquese en pie y vamos a orar. Y vamos a declarar en esta noche victoria sobre cada cosa que usted está enfrentando. Y no quiero que usted me escuche orar. Yo quiero que usted ore por lo suyo, que usted ore por su casa, que usted ore por su familia, por su esposo, por sus hijos, por su economía, por todo aquello que en estos momentos el enemigo, escúcheme bien, ha querido afectar. Pero usted ha escuchado en esta noche, ha escuchado que Dios te ha provisto de las herramientas, de las estrategias para hacer retroceder todas las cosas que Satanás y las tinieblas han levantado en contra suya. Así que no permita, escúchame bien, que Él destruya lo que Dios le ha entregado. No permita que Él genere un desorden donde Dios ya estableció un orden. Escúchame bien. No permita que Él acabe con lo que Dios apenas está comenzando en tu vida. Y si tú estás en este lugar y hay desánimo, hay desesperanza, yo quiero que hoy renueves tu fuerza en las promesas del Señor, en la palabra que has escuchado. ¿Sabes? Esto es más que una prédica, es un testimonio de lo que Pablo era en el Señor. ¿Sabes? Y en un escenario de desventaja, limitado, pudo, escúchame bien, desnudar las estrategias del enemigo y darnos el consejo y la fuerza para tú y yo, escúchame bien, después de muchísimos años, poder alimentarnos de esta palabra y poder ver la victoria del mismo Dios que nos respaldó a Él, respaldando nuestras vidas. Amén. Así que yo quiero que en esta noche tú levantes tus manos y te metas con el Rey. Levante esa oración.
entender la magnitud y la grandeza del Dios al cual tú y yo servimos. ¿Sabe? No hay nada que le pueda hacer frente a Dios. Hay cosas que Dios no va a evitar, pero hay otras que Dios va a desaparecer y va a derribar de nuestra vida. Y todo aquello que se oponga a las cosas que Él quiere hacer en cada uno de nosotros, Dios se va a encargar de ellas. Amén. Escúchame bien, lo que tú no puedas hacer, Dios lo va a hacer. ¿Ok? Las cosas que son imposibles para ti y para mí, Dios se va a encargar de ellas. Amén. Pero tienes que clamar, tienes que orar. Escúchame bien. Nadie puede pensar que va a encontrar una respuesta si no pide. Nadie va a encontrar una puerta abierta si no la toca. Amén. Nadie va a encontrar algo si no lo busca. La palabra es clara. Pide y recibirás. Busca y hallarás. Toca y se te abrirá. Escúchame bien. Entonces toca hoy. Busca hoy. Clama hoy. Escúcheme. Comience a orar. No te escucho, iglesia. Coloque delante de usted su casa, su familia, sus hijos, su economía. Comience a romper cadenas en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Señor, levanta tu pueblo, Padre. Dale fuerza, Señor, en esta noche al cansado, al débil, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, glorifícate, Padre, sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada persona que está en este lugar, abatida. Señor, sé tú su consuelo. Dios, aquel que le hace falta ánimo, Dios, renueva su espíritu, Dios. Más fuerte que camina con nosotros. Hay uno más grande que la Biblia dice que habita en mí, Señor, y por lo tanto el que está al frente de mí tiene que retroceder, Señor. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, toda circunstancia que hay sobre cada hogar, sobre cada familia, Dios, sé tú haciéndola retroceder, sé tú levantando bandera de victoria, Padre, sé tú desalojando toda estrategia del enemigo sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada matrimonio, sobre cada cosa que tú has intentado hacer. Señor, en el nombre de Jesús, toda oposición en el mundo espiritual, toda oposición en el mundo natural, todo aquello que es estorbo para que las cosas se te den, Dios, derríbala, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, tú eres Dios en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Señor, tú venciste la muerte, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, las tinieblas te conocieron, te conocen, Señor. Dios, y no te pudieron detener. Padre, en el nombre de Jesús, por lo tanto, creemos en esta noche que ninguna circunstancia, por difícil que sea, te podrá detener. Que los propósitos eternos se cumplirán en la vida de tu pueblo, en cada familia que está en este lugar, en cada mujer, en cada varón, en cada joven, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, levante sus manos y adore al que vive. Tú me sanaste, me perdonaste. Oh, gracias, Cristo, por tu preciosa sangre. Tú me sanaste, me perdonaste. Oh, gracias, Cristo, por tu preciosa sangre.
demasiado difícil que Él no pueda resolver. Amén. Ese es el Dios al cual tú y yo servimos. Amén. Escúchame bien, ese es el Dios que hará cosas grandes en tu vida. Cosas que ojo no vio, ni oído no han escuchado, son las que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman. Así que prepárate porque vas a ver y vas a escuchar cosas que antes jamás Dios había dado a conocerte. Amén. ¿Cuántos están preparados para esas buenas noticias? Vamos, no te escucho. ¿Cuántos están preparados para esas buenas noticias? Vamos, dáselo fuerte, iglesia. Dáselo fuerte. Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos lo saben?